Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva clase, en este caso la última, en este curso donde estás aprendiendo fundamentos de Swift. Yo soy Sergio Becerril y espero que este curso te haya gustado. Ha sido un curso apasionante donde hemos visto, nos hemos metido de lleno con el código, con el lenguaje de programación Swift y deberías haber aprendido un montón de cosas. Bueno, dicho deberías, yo estoy convencido de que has aprendido un montón de cosas. Fíjate que hemos visto mucho código, mucho lenguaje, mucho fundamento, muchas buenas prácticas de cómo usar el lenguaje de programación Swift. Pero lógicamente esto es solamente una base. Hay mucho por ver, mucho por descubrir. Así que si quieres, si te ha gustado este curso y estás interesado en saber más sobre el lenguaje de programación y que sigamos aprendiendo fundamentos de Swift, pues nada, no tienes nada más que pedirlo, ¿de acuerdo? Nos lo dices y creamos otro cursito con cosas un poquito más avanzadas, porque ya te digo, hay muchísimas cosas por ver. Se nos han quedado muchísimas cosas que, están dentro del lenguaje de programación, pero que no da tiempo a verlo, lógicamente, porque en un curso de 10 lecciones, pues siempre se va a quedar algo fuera. Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Que nos pides más contenido de este tipo y lo hacemos sin ningún problema. Bien, en esta última clase lo que vamos a ver es cómo gestionar errores. Swift tiene un mecanismo que es el mecanismo de do, try, catch, que lo que hace es gestionar, por así decirlo, operaciones con errores controlados. Lógicamente, tú tienes que crear estos errores y lanzarlos en la medida de que tú creas que esa operación puede lanzar algún error. Me voy a explicar mejor. Cuando tú quieres hacer una gestión de errores, es decir, que tu aplicación tenga errores, pero esos errores sean controlados, tú tienes que organizar todo para que esos errores sean gestionados. Esto consta de dos pasos, por así decirlo. Uno de ellos es crear una enumeración, y ya sabes lo que es una enumeración porque lo vimos en clases anteriores, con los tipos de error que tú quieres lanzar. ¿De acuerdo? Y también la segunda parte de esto es ofrecer el mecanismo do, try, catch para hacer las gestiones que quieras hacer. ¿Vale? No sé si me explica muy bien, pero yo creo que con un ejemplito lo vas a ver clarísimo. Así que vamos allá. Fíjate, lo primero es crear una enumeración con los errores que quieres lanzar. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de errores, decimos errores controlados, ojo, ¿eh? Entonces, decimos enum, ya sabes la palabra mágica para crear enumeraciones, y le voy a llamar mis errores. Y esto va a ser de tipo error. ¿Vale? Abro una llave, cierro llave, y aquí lo que sería es crear los casos. Entonces podemos decir case error 1. Esto lo podemos hacer separados por comas y ya tendríamos dos errores. ¿De acuerdo? Esto y esto es lo mismo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Swift te permite anidar diferentes casos separados por comas. Vale, pues ya lo tengo. Yo tengo dos errores, que este error podría ser, por ejemplo, fallo del servidor, este otro, pues fallo del usuario, es decir, estos errores que tú vas a gestionar, vas a crear, porque tu aplicación es susceptible de tener esos errores. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una función que le puedo llamar suma, y en este caso, abro y cierro paréntesis, va a requerir dos parámetros, el número 1, que va a ser de tipo entero, y el número 2, que va a ser de tipo entero también. Y esto va a devolver, pues, un entero. ¿De acuerdo? Abro llave, cierro llave, y esto es la implementación de la función. Hasta aquí nada nuevo, ¿verdad? Nada nuevo. Yo ahora le puedo decir aquí return 1, return número 1 más número 2. Nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol. De forma que mi función lo que va a devolver es la suma de los parámetros de entrada y ya está. Bien, pero yo quiero gestionar errores. Yo quiero ver que si el número que entra aquí en este parámetro, por ejemplo, imagínate, es distinto de 0, pues lance un error.
porque sí, porque yo lo quiero así, ¿eh? Es un ejemplo, pero es decir, cuando tú creas estos errores controlados, tienes que barajar la hipótesis de que haya un error. Y barajar la hipótesis de que hay un error es crear el error. Es decir, pues mira, yo quiero que, por ejemplo, si el array que me traigo de tal servidor, el array.count, es distinto de 0, es decir, no tiene nada, pues que me lance un error. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos decirle que me lance el error 1. Eso sería otro ejemplo, un ejemplo práctico. Pero en el caso de este ejemplo que estamos haciendo, pues yo quiero que si número 2 es distinto de 0, se lance un error. ¿De acuerdo? Entonces, pues, le puedo usar la cláusula guard, que también la hemos visto, y le digo, número 2 es distinto de nil, o de 0 en este caso, else, lanza un error. ¿De acuerdo? Si número 2 es distinto, acuérdate del signo de cierre de exclamación, niega el resultado de una expresión que junto con el igual es al contrario, es decir, es distinto. Es distinto de 0, entonces lanza un error. ¿De acuerdo? De lo contrario, return, devuélveme la suma. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se lanza un error? ¿Cómo hago yo para lanzar uno de estos errores? De esta enumeración que he creado de errores. Pues muy sencillo, y esto es un takeaway, ¿eh? Esto es algo que te tienes que llevar en esta clase porque es fundamental. Paso número 1, crear la enumeración con los errores. Paso número 2, lógicamente, usar do, try, catch para hacer esta gestión de errores controlada. Y hay un paso más, ¿de acuerdo? Que es la palabra reservada throws, que es la siguiente. La palabra reservada T-H-R-O-W-S. Throws. Con esta palabra, con throws, tú lo que vas a hacer es decir, indicar, establecer que tu función suma, o la función que tú quieras, es susceptible de lanzar errores. ¿De acuerdo? Es decir, que los errores que se puedan dar en esta función van a estar controlados y que puedes lanzar errores controlados por medio de throw. ¿Vale? Entonces, imagínate que yo, cuando llame a esta función, voy a pasarle en número 2 un 1 distinto de 0. Entonces va a lanzar un error. ¿Y qué error va a lanzar? El siguiente. Le digo la palabra reservada throw, llamo a mi enumeración, mis errores, y le digo punto el error que quiera lanzar. En este caso, el error. ¿Vale? No pasa nada, el compilador no me da error, todos están satisfechos, yo tengo aquí mi enumeración de errores y tengo aquí una función que es susceptible de enviar o de lanzar errores y si pasa esta condición, es decir, que número 2 sea distinto de 0, va a lanzar un error, en este caso el error 1. Ojo, muy importante, cuando tú veas una función que tiene este palabrejo raro, es que esta función puede lanzar errores. No solo eso, sino que para usar esa función puedes usar el mecanismo do, try, catch para lanzar o para gestionar esos errores de forma controlada. ¿Vale? Muy bien, pues esto está así ya establecido. Ahora imagina que yo quiero decir suma es igual a número 8 más número 3. ¿De acuerdo? Error. Así es como tú usabas las funciones antes de descubrir una función que puede lanzar errores. Throws. ¿De acuerdo? Fíjate, dice error. Cal can throw but is not marked with try. Aquí está otra de las palabras mágicas, otro de los palabras. Try. Este try está dentro de el mecanismo do, try, catch. Yo puedo solventar este error de dos formas. La primera, poniendo la palabra reservada try antes de llamar a la función o método. Y en este caso, voilà, la función se ejecuta. ¿Por qué? Porque número 2 es 3, o sea, es distinto de 0. ¿De acuerdo? Palabra reservada try. Si yo aquí le paso un 0, vamos a ver qué pasa. Pues nada, no pasa nada, simplemente que no te devuelve nada la función. ¿De acuerdo? No te devuelve nada, pero tampoco te dice nada. Es decir, no te da ningún error, no pasa absolutamente nada, ¿vale?
Esta era una forma de solventarlo con la palabra reservada try, pero no es del todo lo que estamos buscando. ¿Cómo solucionamos esta movida de llamar a una función que puede lanzar errores y controlar esos errores? Pues con el mecanismo do, try, catch. Aquí le tenemos. Fíjate, do, try, catch. El do empieza el mecanismo. En el try, lo que vas a hacer es definir la expresión o lo que quieras hacer que haga eso que puede contener errores. Entonces, ¿qué vamos a hacer en try? Pues lo que hemos hecho antes, llamar a suma y pasarle el número. Por ejemplo, el 8 y el 3. ¿Vale? Esto lo hemos hecho antes sin el do catch. Hemos llamado a try simplemente. ¿Vale? En este caso está ejecutándose y me da 11. El catch es lo que yo quiero que haga si se da un error. Y entonces, aquí tenemos que poner el error que yo quiero controlar. En este caso puedo llamar a mis errores .error 1. ¿De acuerdo? Y en statement lo que yo quiero que haga. Es decir, que si se da el error 1, pues por ejemplo aquí vamos a hacer algo tan tonto como imprimir algo en pantalla, pero podría ser, yo qué sé, pues deslogarlo, llevarlo a tal pantalla, mostrar una alerta, llamar a un servicio, un servidor, lo que sea, ¿no? Yo aquí voy a printar simplemente lanzo error 1, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Yo tengo dos errores. Por lo tanto, yo puedo crear otro catch, lo copio, lo pego aquí debajo, o donde quiera, ¿eh? Aquí debajo, o lo que se suele hacer también mucho es anidarlo aquí, ¿de acuerdo? Para que tenga una misma relación de aspecto, ¿vale? Esto también se hace mucho. Entonces, aquí le digo error 2 y aquí le digo lanzo error 2, ¿vale? Pues ya está, ya tengo ahora mismo una gestión controlada de errores. Pero ¿qué pasa? Que si yo aquí a número 2 le paso el valor 0, pues que me lanza el error 1. ¿Por qué? Porque yo al llamar a la función suma, en número 2 le estoy pasando un 0. Y aquí le digo, si número 2 es distinto de 0, entonces lanza el error 1. Pero el número 2 no es distinto de 0, es 0. Entonces me va a lanzar el error 1, que es el que tengo como catch. Es decir, cuando yo lanzo la función se ejecuta, entra en este word y como se está cumpliendo esta condición, es decir, que número 2 sea distinto de 0, entonces se ejecuta el error 1. ¿De acuerdo? Si yo le paso aquí 2, como es distinto de 0, no va a entrar aquí, sino que va a ejecutar la suma. ¿De acuerdo? Pero si yo a número 2 le paso 0, entonces va a ser igual a 0, ¿vale? Va a entrar aquí y lanza el error 1. ¿De acuerdo? Este ejemplo que hemos visto es un ejemplo, es un ejemplo un poco tonto, pero es muy práctico para ver para qué sirve la gestión controlada de errores. Ya te he hablado de un caso práctico de la vida real, que es, por ejemplo, que tú imagínate, quieres traer datos de un servidor, en este caso un JSON, y quieres ver que ese JSON tenga contenido. ¿De acuerdo? Y si no tiene contenido el JSON que estás trayendo de un servidor, pues que lance un error. ¿Vale? Pues tú te ejecutas tu enumeración de los errores que quieras controlar. Ya sabes, en la función tienes que poner las palabras reservadas y las palabras mágicas throws para definir que esa función puede lanzar errores y por cada error que quieras lanzar, pues con la palabra reservada throw lanzas el error que quieras de tu enumeración. Y por último, usas el mecanismo do, try, catch para lanzar pues esos errores. Imagínate que yo, por último, para terminar la clase, que yo no quiero lanzar el error 1, sino que quiero lanzar el error 2. Bueno, pues lo pongo aquí. Entonces ya no va a lanzar el error 1, sino que va a lanzar el error 2. ¿De acuerdo? Esto es muy útil. Esto es muy útil, lo que pasa que quizá a estas alturas de la película no le ves todos los beneficios que puede tener el tener un proyecto con una gestión de errores controlada, o quizás sí, pero ya te digo que es muy útil en el caso de grandes proyectos donde tú sabes que puedes tener fallos, que puedes tener errores
y quieras hacer una cosa diferente si esos errores se dan. ¿De acuerdo? Pues nada más, ¿has visto qué clase más cortita en este caso? Porque las dos últimas nos quedaron larguísimas, la verdad. Pero en este caso muy cortito, muy fácil y muy útil lo que hemos aprendido a tener una gestión controlada de errores con Swift. Ya sabes, creando una enumeración y con el mecanismo do, trade, catch. Pues nada, que ha sido un placer enseñarte fundamentos de Swift. Ya sabes que si tienes cualquier consulta o cualquier duda, puedes enviar un mensaje a través del soporte de la intranet. Ha sido, ya te digo, te lo repito, un auténtico placer enseñarte y mostrarte los entresijos de un lenguaje de programación que está en pleno auge y que haces muy bien en aprenderlo. Y nada, por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo curso. ¡Hasta luego!